Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Chascomús. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Y esto es una manera de de ponerle el pecho, ¿no?, a esta pandemia, ya que ustedes lamentablemente no pueden venir o nuestros residentes, nuestros vecinos de Chascomús, no podemos tampoco salir demasiado. Lo que vamos a hacer es acercarles Chascomús a su casa, a su pantalla. Así que prepárense el matecito, prepárense un tecito, un café con leche, que el tiempo así hoy la amerita, y vamos a darle continuidad a esta segunda parte de nuestra guía virtual que tiene que ver con las tres últimas salas que nos falta el Museo Pampeano. Así que vamos a empezar nuestra charla porque tenemos muchísimas cosas que ver. En la visita anterior habíamos visto 3 de las principales salas, ¿sí? Y ahora vamos a comenzar con la sala 4, que esta sala es una sala temática y corresponde a la Sala de los Libres del Sur. Esta sala aquí es una sala donde encontramos muchísimos objetos que remiten a unitarios y federales, ¿sí? Y porque en Chascomús, el día 7 de noviembre de 1839, tuvo lugar una batalla, ¿sí? Una de estas tantas batallas intestinas que habían en esa época, entre unitarios y federales. Se la llamó inicialmente Batalla de los Libres del Sur, porque precisamente fue una revolución que comenzó en Dolores, ¿m? Con el grito de Dolores, donde hacendados, ganaderos, estancieros de esta zona bonaerense, de esta zona del sur de la provincia de Buenos Aires, se levantan contra Rosas y deciden marchar, ¿sí?, hacia el norte para derrocarlo a Rosas. La realidad es que en ese momento nuestro país estaba sufriendo un bloqueo en el puerto de Buenos Aires, un bloqueo realizado por naves francesas, ¿sí? Había un conflicto diplomático porque, bueno, como que no habían conseguido los mismos beneficios que en su momento los ingleses habían conseguido con Rivadavia. En este caso, Rosas no eximía a los franceses de hacer el servicio militar, que en esa época el servicio militar significaba ir a la guerra, ¿no?, ir a pelear, como si era una exhibición que tenían los ingleses. Y además Rosas había puesto presos varios franceses acusados de conspiración. Entonces, bueno, había todo un conflicto diplomático. Debido a ese conflicto diplomático, las naves francesas bloquean el puerto de Buenos Aires, entonces se impedía todo lo que era la comercialización. Ende, el precio de las carnes y de los cueros empezaron a caer, y esto obviamente afectó muchísimo ya el bolsillo de los estancieros y hacendados de esta zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso, y aparte porque la mayoría de ellos eran unitarios, se aglutinan en esta revuelta llamada de los Libres del Sur, y a través del grito, ¿sí?, Dolores, que es la foto que estamos viendo aquí, con este pronunciamiento, entre Rico y Castelli deciden marchar hacia el norte. Esto ocurrió los primeros días de noviembre de 1839, y el día 6 de noviembre llega a Chascomús estas huestes, ¿sí?, que les vuelvo a repetir, no nos imaginemos militares, ni mucho menos, sino que las huestes estaban formadas por la peonada de las estancias de estos hacendados y ganaderos. Llegan acá a Chascomús y acampan, ¿sí?, ahora del arroyo Los Toldos, que más o menos estaba en esa época a unos 1000 metros de lo que era la parte céntrica, que era la zona de la Recoba, ¿no?, de la parte del casco histórico de Chascomús. Generalmente siempre los campamentos, cuando estaban cerca de una población, preferían vivaquear o acampar próximos para poder tener víveres y ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que los Libres del Sur, este grupo de hacendados, acampan aquí y desconocían un poco el tema del relieve geográfico y eso, y el día 7 de noviembre, a la madrugada, fueron sorprendidos por
el coronel Granara, que era federal, y Prudencio Ortiz de Rosa, que era hermano de Juan Manuel. Y la realidad que en esta batalla de los Libres Sur se termina resolviendo toda esta revolución comenzada en Dolores, donde en una batalla que duró aproximadamente casi 3 horas, ¿sí?, los federales terminan derrotando a los unitarios. Obviamente también hubo justicia y acuchilladas en el poblado, como le decían ellos a Chascomús, y a medida que los unitarios iban cayendo, los muertos iban siendo amontonados en una zanja próximo a donde estaba el cementerio viejo, que estaba donde actualmente está hoy la Capilla de los Negros, bueno, enfrente, sobre la barranca de la laguna, ahí estaba el primer cementerio. Y los cuerpos se amontonaban ahí, no podían enterrarse en el cementerio porque, de acuerdo a la disposición de los federales, no eran sagrados esos cuerpos y no podían ser enterrados en terreno sagrado. Aquí tenemos el croquis de la batalla, la laguna de Chascomús, el arroyo Los Toldos, ¿sí? Y aquí vemos como una especie de maqueta simulando lo que fue en ese momento la batalla. En estos momentos donde se encontraba el cementerio antiguo, está el mausoleo de los Libres del Sur, que este mausoleo fue levantado por la familia Lastra, en realidad fue levantado por la señora Angélica Lastra, que ella fue viuda del comandante Lastra, y a su vez también perdió a un hijo, Fermín, de 21 años, que era el abanderado Lastra, ¿no? Era el que portaba la bandera unitaria. Bien, en el museo, en esta sala vamos a ver objetos, ¿sí?, que, como yo les dije, de unitarios y federales. Aquí estamos viendo objetos federales. Vemos un sello de bronce del año 1849 con la típica frase, ¿sí?, mueran los salvajes inmundos unitarios, y para lacre. Y después vemos las divisas rojo punzó, que la divisa, según Rosas, era una manera como muy económica, ¿sí?, de poder pertenecer a la ley, al gobierno que en ese momento estaba, porque con un simple lienzo, que en este caso era de seda, y el color de la divisa rojo punzó precisamente tenía que ver con un rojo intenso, que tenía que ver con la sangre, ¿sí? Con esa simple divisa, portándola en la vestimenta, tanto del clero, los civiles, las mujeres, todo, simplemente era una manera, ¿sí?, de adherirse a la causa que tenía que ver con una causa que iba a garantizar unión y paz y hermanamiento. Entonces, no solamente se usaba en Buenos Aires, sino que quien la aportara podía aportarla en Córdoba, en Salta, en cualquier provincia de nuestro país de esa época. Como no estaban hechas por una misma persona o por un mismo taller, dependía un poco la tipografía y dependía el largo también, y generalmente estas divisas rojo punzo nunca estaban firmadas por quienes la habían hecho. Y aquellas personas que no la portaran, ¿sí?, obviamente venía la mazorca, que era un grupo como parapolicial o parachoque, que tenía en ese momento el Partido Federal, y que obviamente estaba encabezado, o quien en realidad dirigía a la mazorca era Encarnación Ezcurra, la esposa de Rosas, pero quienes estaban, digamos, liderando a la mazorca, entre ellos estaba un señor de apellido Cuitiño, que la mazorca se caracterizaba por el terror que causaba cuando tenía que hacer valer sus recursos contra todas aquellas personas que estuvieran en contra de Rosas. Entonces ellos no tenían problema en estar acullando a quien sea, y precisamente lo hacían de noche, ¿no es cierto? Y
Y bueno, por ahí había conceptos muy particulares, como por ejemplo, se llamaba la refalosa, ¿sí? Términos de la mazorca, porque precisamente cuando acuchillaban el charco de sangre que quedaba, ellos se refalaban, ¿sí? Haciendo honor a la causa de Rosas. De hecho, en la batalla de los Libres del Sur, cuando termina el combate que ganan los federales, comienza después la cacería, ¿no es cierto?, de los unitarios. Y ahí es cuando lo persiguen, en el caso a Castelli, que era el hijo del vocal de la Junta del 25 de mayo, lo atrapan, ¿sí?, cerca de Dolores, y lo matan, pasean su cadáver en un carruaje por el pueblo, pero a la cabeza, o sea, lo decapitan y su cabeza es puesta en una pica en la plaza de Dolores, exponiéndole a todos aquellos que consideraban que estaban en contra de Rosas, que lo pensaran 2 veces porque esto es lo que les iba a pasar. En esa época, toda la gente, los habitantes tenían que tener siempre alguna tipografía o algún cuadro o algún adorno que tuviera un distintivo rojo punzón. En este caso, acá estamos viendo ánfora, con la imagen de Rosa. Fíjense ustedes, esto está pintado con colores y dorado atrás, y en las asas, la forma que tiene de las asas son 2 cisnes. Aquí tenemos objetos que tienen que ver con los unitarios. En este cuadro vemos a jefes y comandantes militares de los libres, o los libres del sur, los hermanos Ramos Mejía, Gándara, Pedro Castelli, que yo les contaba que fue decapitado, Olmos, Mendiola, Márquez, todos ellos unitarios, ¿sí?, que fueron los que iniciaron esta revuelta de los libres del sur. Y esta bandera en realidad es una bandera que tremoló en la batalla de los libres del sur, es la bandera del batallón del sur. Bien, aquí la tenemos a doña Carmen Machado de Deza. Carmen Machado era la hija de uno de los militares unitarios que participó en la batalla de los libres del sur, y estaba casada con un tendero cordobés, también unitario, que obviamente cuando estaba la gobernación de Rosas, todas sus telas de color celeste las tuvo que esconder porque el color de la época era el rojo punzón. Imagínense que hasta los coches fúnebres estaban pintados de color rojo punzón. Carmen lo que hizo fue, mientras el campamento de los libres del sur, estaba vivaqueando acá cerca del poblado de Chascomús, el día antes de la batalla, Carmen montó a caballo vestida con un vestido celeste, unitaria de alma, y salió a repartir cintas blancas y cintas celestes a los unitarios. No nos olvidemos que así como el distintivo rojo punzó era de los federales, de los unitarios era el color celeste, que después, como se fue, terminó siendo blanco. Así que bueno, Carmen, imagínense una mujer en esa época, hacer semejante proeza, era una mujer muy progresista para la época, que llevaba sus ideas y sus ideales a flor de piel. Tuvo que después soportar que la persiguieran después de la batalla, imagínense, victoria federal, fue perseguida y tuvo que terminar exiliándose en Brasil. Aparte era muy jovencita cuando hizo esto, pero tenía como unos 15, 16 años. Continuamos. Aquí tenemos a otra mujer unitaria, doña Justa La Palma de Aldaya el apellido de su marido. Esta es una historia también muy, muy increíble. Aquí la vemos a Justa en un ambrotipo con todo un tafilete, y vemos también una gargantilla que era de ella, ¿no? Una gargantilla de oro con pendientes en forma de lágrimas y florcitas. Justo La Palma, la unitaria, y escuchen la historia de esta mujer.
Resulta que el día de la batalla, ella estaba embarazada y el día de la batalla un soldado federal le apunta, dispara y la bala impacta en el vientre, ¿sí? Su marido, que era cirujano, inmediatamente la asiste logrando salvarla a ella y al chico y al bebé. Pero hay un poema escrito donde justa un poco dice así, ¿no? Que ella manda a llamar a un coronel, a un militar de apellido Acuña, militario también, para que por favor le pase las novedades que había en la guardia después de esta batalla, qué era lo que había pasado, porque ella estaba postrada en la cama sin poder moverse. Entonces Acuña le empieza a relatar, ¿no es cierto?, que sí, que habíamos perdido, que aparte había un militar, que en este momento no me acuerdo el apellido, que estaba con un huestes de 200 indios, que lo que estaban haciendo estaban saqueando las viviendas y estaban tomando cautivas a todas las mujeres de acá. Cuando le comenta a Acuña esto, ¿sí? Camaño creo que era el militar, lo que hace Justa es incorporarse, levantarse de la cama, cuando en realidad tenía que estar haciendo reposo, y le pide a este general que por favor empiece a traer a toda la gente que había a la casa de ella, que bajo el techo de ella toda esta gente se iba a salvar y que no les iba a faltar ni comida ni abrigo. Así que fíjense ustedes cómo se llevaba en ese momento de manera tan visceral, ¿no es cierto?, esta cosa política. Bien, aquí estamos en la sala 5 del museo. Esta sala se llama Sala de Chascomús, y ya acá lo que vamos a hacer es encontrarnos con una Chascomús ya más cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a hablar de una ciudad con más caserones, todos ellos amoblados con mobiliarios que venían de Europa, y o tapizados, ¿no?, con estas telas importantes, con brocato y eso que eran traídos desde Europa. Y con mobiliario, fíjense, allá al final estamos viendo en uno de los costados, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, un mueble de tocador, ¿no es cierto? O esas lámparas majestuosas que los vestían. Obviamente salas muy amplias, calefaccionadas con braseros. Así que ahora los invito a que entremos a esta sala 5, sala Chascomús, donde vamos a ir viendo muchísimos objetos que son sumamente interesantes, por lo menos para mí son fascinantes. Por ejemplo, acá tenemos una aldaba de hierro. Estas aldabas, en este caso esta con forma de mano, que perteneció a la Recoba de acá de Chascomús, o al Cabildo que había acá en Chascomús, eran los llamadores que estaban en la parte externa de las puertas de ingreso de las casas, ¿sí? Entonces uno golpeaba con esta aldaba o llamador y entonces los ocupantes de la casa salían a recibir a la visita. En este otro costado tenemos un candil de hierro, que también servía en un método antiguo también de iluminación. Este perteneció a la familia de la Gándara, se encuentra en nuestro museo. Este es un piano, o pianofortes también había. El tema es que el piano o los pianofortes eran protagonistas en estas salas de estas casonas coloniales, porque cuando había una tertulia, ¿sí?, generalmente la anfitriona de la casa era muy común que engalanara la reunión siempre cantando, tocando algo al lado del piano, ¿no? Y este piano a veces lo tocaba la señora en cuestión, o podía inclusive haber hasta un negro tocando el piano. Esto por ahí nos remite un poco a la imagen o a la figurita que muchos de nosotros debe tener en la cabeza de Mariquita Sánchez de Thompson, cantando el himno nacional en esas salas inmensas con esas cortinas de piel, de telas bien pesadas. Bueno, en Chascomús hay todavía casonas así de antiguas. Otros objetos que encontramos en esta sala. Este es un sillón frailero de pana y madera.
¿Por qué se llaman sillón frailero? Porque eran utilizados en los conventos. Después tenemos acá una araña con caireles, también preciosa. Fíjense ustedes con, estos ya son velas, símil velas, pero en esa época eran las velas precisamente que se ponían en ese tipo de candelabros para iluminar las salas. Aquí tenemos estos braseros, ahí tenemos este y este, que son preciosos los dos. Este es de bronce con estas patas. Y tiene bronce, cobre y madera. Estos servían para calefaccionar las habitaciones. Y la realidad es que eran como métodos de calefacción muy peligrosos, ¿sí? Porque se ponían acá las brasas, ¿sí? Calientes. ¿Y qué pasa? Si la habitación no está muy ventilada, el humo de la brasa podía largar monóxido de carbono. Entonces, mucha gente moría asfixiada realmente. Y a veces también se producían incendios, ¿sí? Porque como estos braseros o bien se ponían, como ya les mostré al principio, voy para atrás, fíjense en las salas, se ponían así para poder calentarse los pies o las piernas. Estos braseros también se ponían abajo de las mesas. Entonces, mientras uno comía, cenaba o almorzaba, tenías las piernas calentitas, pero por ahí el mantel estaba tocando parte del brasero y comenzaba el incendio. O la misma ropa que uno usaba, ¿no es cierto? En esta sala también encontramos, por ejemplo, este mueble de tocador. Fíjense lo que es de madera, con tallado de madera y mesada de mármol y espejo. Este sahumador de plata, fíjense todo acanalado, precisamente porque en el medio se ponía este sahumerio de manera de carbón, ¿sí? Y entonces por los orificios del tallado del sahumador salía este humo aromático que servían para perfumar, ¿no es cierto?, las salas, las habitaciones. Y después vemos este otro objeto que es un aquamanil, no sé, espero que no lo tape, que lo puedan ver bien, ¿sí? Este aquamanil, que era un objeto de uso personal, de higiene personal, ¿sí? Que era un combo, por así llamarlo, donde estaba la jarra y la jofaina o palangana, que entonces con la jarra o el jarrón se iba hasta el aljibe a buscar el agua y se traía, por ejemplo, a la habitación, se lo ponía sobre el mueble de tocador y este aquamanil servía para higienizarse. Bueno, a ver, aquí tenemos una corneta y un rascador. Me dice, ¿una corneta, Alejandra? Sí, una corneta. Era una corneta para escuchar que usaban las damas cuando, por ejemplo, iban a una tertulia o una obra de teatro. Les servía para escuchar mejor. Y en esta otra imagen acá tenemos un rascador. Muchos de nosotros hoy tenemos uno que nos sirve bárbaro para rascarnos la espalda, esas cosas que a veces uno solito no puede rascarse, pero antes se utilizaban mucho rascadores para rascarse abajo de las pelucas. En este caso, este rascador tiene forma de mano, y fíjense ustedes, esto es de madera, y fíjense ustedes el detalle que tiene el rascador de una pulsera también, o sea que es una mano con pulsera y todo. Ups, Don Manuel Mateo masculino. Perdón, si ustedes están leyendo acá Miguel, es un error de escritura. El nombre correcto es Manuel Mateo masculino. En otro párrafo yo lo había corregido, lamentablemente no, perdón. Don Manuel Mateo masculino fue un español que llega con su familia aquí a Buenos Aires, allá por el año 1822. Se instala en Buenos Aires y comienza a fabricar peinetas y peinetones. El tema es que lo que hacía él lo fabricaba, ¿sí? Y la mujer salía a pasear por Buenos Aires y los lucía. Claro, entonces las damas de la época, cuando veían
lo que se estaba usando, corrían su negocio a ver cuáles eran estas novedades. Estos peines y peinetones fueron como una marca de distinción en la época colonial. O sea, las mujeres distinguidas era la moda tener que utilizarlos. Entonces, ¿qué pasó? Manuel Mateo masculino empezó a innovar. De hecho, él lo que hacía era traer, importar distintas clases o distintos tipos de carey, siendo el más importante el de la India por las vetas que tenía. Y entonces dibujaba, hacía sus bocetos todos y empezó a diseñar peinetas que medían desde los 30 centímetros de ancho hasta peinetones de metro hasta metro y medio de ancho. Imagínense, por ejemplo, en esta foto, en esta litografía acá, que es cuando las agarraba el viento con estos peinetones, decía que las mujeres se volaban. Hay un comentario muy sarcástico de Sarmiento, que Sarmiento no podía creer el dominio que tenían las damas, por ejemplo, en un evento social, donde las damas se encontraban, querían saludarse, pero no se podían agachar por el tamaño de estos peinetones, entonces hacían todos unos movimientos muy, muy calmos, muy tranquilos, para mantener el equilibrio, y con un giro, como si fueran un eje imaginario, lograban, ¿no es cierto?, que estos dos peinetones no se chocaran. Y para Sarmiento esto parecía como si fueran fragatas o naves, y con estas velas expandidas al viento, como en cualquier momento a punto de colapsar. Entonces él se divertía viendo todo este ejercicio como para ver en qué momento se producía este choque. Fíjense ustedes, hoy sería una medida excelente como distanciamiento social, 1,5 metros a 2 metros de separación, por ejemplo, en un lugar gastronómico. Bueno, esto después, a medida que fue avanzando la moda, la verdad que se vio que esto eran muy, muy incómodos, y entonces volvió a su tamaño original las peinetas, siendo mucho más chicas, obviamente, ¿no? Bien, acá tenemos una galera, que era como un sombrero de copa alta, utilizado por los hombres. Y aquí tenemos un portasombrero de cuero, y corro un chiquito para que lo puedan ver mejor. Un portasombrero de cuero y bronce, donde las damas de la época podían guardar su sombrero cuando se iban de viaje. ¿Vieron qué cosas lindas que tiene el museo? Seguimos. Anteojos de oro y reloj, usados por los señores de la época. En este caso, estos anteojos de oro, fíjense que no tienen armazón, ¿sí? Directamente con el tornillito están engarzados a donde apoya la nariz. En esta época eran muy comunes también usar los quevedos, que eran estos anteojos que se portaban como con un mango, y los impertinentes, que estos dos eran como dos modelos que eran más como joyas, ¿no es cierto? No era que realmente eran utilizados para poder ver mejor. Los impertinentes fueron llamados así porque tenían tanto aumento que cuando el señor se los colocaba, sus pupilas, ¿sí?, como que le daban la sensación a la persona que estaba frente a este señor, que las pupilas del señor se dilataban. Entonces, si la que estaba enfrente era una dama, sentía que la visión de este hombre, la mirada, era un tanto lasciva y era un tanto impertinente. Entonces, de ahí el nombre de los impertinentes. Reloj de bolsillo, reloj que usaban los hombres porque se resistían a usar los relojes pulsera porque lo consideraban como una joya, como si fuera una pulsera más de uso femenino y no tanto de elegancia masculina como si consideraban al reloj de bolsillo. Abanicos. Uy, el abanico. Si yo les dijera a ustedes que el abanico, además, ¿sí?, de ser utilizado por las damas para abanicarse, ¿no es cierto?, para darse viento,
y que obviamente cuanto más sofisticado fuera su estructura y la tela y los detalles que lo engalanaban, perdón, más demostración de clase social se hacía. O sea, si obviamente tenía detalles de carey o de oro, estábamos hablando siempre de una clase social más alta. Pero si yo les dijera a ustedes que este fue como el precursor del WhatsApp o del Twitter en la época colonial, ustedes me dirán, Alejandra, estás loca. Pues no. ¿Saben por qué? Porque con el abanico, ¿sí? Este chiquito, Cande, 2 segundos nada más, con el abanico había un lenguaje secreto del abanico. Dependiendo cómo la dama moviera el abanico en una tertulia, le estaba diciendo a quien ella quisiera, por ejemplo, un caballero que ella quería que esa noche la sacara a bailar, con un movimiento suave o un cierre de un abanico muy intempestivo, por así decirlo, o le estaba diciendo que sí, que se acercara porque en ese momento quería sí bailar con él, o si lo cerraba de una manera violenta, le estaba diciendo no te acerques porque vos tenés una perimetral de 300 metros y no me podés sacar a bailar. Bueno, me están haciendo señas de que tenemos que ir a un corte. Y Ale, hacemos un cortecito muy chiquito, les pedimos a las más de casi 60 personas tenemos conectadas ahora en el vivo. ¡Vamos! Pedimos que se queden ahí y ya volvemos en un segundito. Tenemos que saludar a gente muy genial. Sí, sí. Ahora, Ale. Bien. Bueno,
perdonen, continuamos. Ahí tuvimos que ampliar un poquito. Es que es tan lindo todas estas cosas que el tiempo pasa volando. Bueno, por ejemplo, si yo en estos momentos tuviera mi abanico, ¿sí? Y yo pusiera esto así, este abanico así, les estaría preguntando a todos ustedes si podemos ser amigos. Pero como yo los considero ya mis amigos, vamos a continuar y vamos a pasar a otros objetos que vamos a encontrar en esta sala, que son frascos para sales, frascos de vidrio que se utilizaban para las sales de la época. Fíjense, es un frasco que tiene doble tapa, tapa de plata, ¿sí? Que también todos estos objetos que vamos viendo han sido donados por familias de acá de Chascomús. ¿Les parece interesante? ¿Les va gustando? Llegamos a la última sala, sala 6, sala Mercedes Aldalur. Mercedes Aldalur, ¿sí? Fue la fundadora de este museo y la primera directora ad honorem que tuvo el Museo Pampeano. Les recuerdo para los que recién se suman a esta charla que el Museo Pampeano, junto con el Parque de los Libres del Sur, fueron dos lugares que fueron creados cuando se cumplió 100 años de la celebración de esta batalla de los Libres del Sur, y surgieron de la necesidad, primero, de que Chascomús tenía tanta historia. Imagínense Chascomús, al sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde fue prácticamente paso obligado para todo lo que fue la campaña del desierto. Entonces Chascomús siempre fue muy rico en historia. Entonces, con tanto bagaje histórico, no tener un lugar donde poder concentrar toda esta historia y que públicamente se pudiera mostrar, era algo que realmente a Mercedes Aldalur le comía el coco, le picaba el seso, como dirían en Córdoba. Entonces ella, que era una persona con un carácter muy firme y aquello que se proponía lo lograba, imaginemos, no nos olvidemos que esta mujer fue escritora, fue actriz, fue directora de escuela, fue inspectora. Ella, todo lo que tenía que ver con instituciones culturales de bien público, pues ella allá iba a que Chascomús tenía que tener esa institución también. Entonces, logra que se inaugure el Museo y el Parque de los Libres del Sur el 7 de noviembre de 1939, 100 años después de la batalla. También fue como una necesidad de las familias, de los unitarios que habían dejado la vida, ¿no?, en pos de la patria, independientemente de que hubieran perdido la batalla, como esta necesidad de que se recordara también a estas familias, a estos valientes que habían perdido, que habían muerto, ¿no es cierto?, combatiendo. Entonces no querían que fueran no quería que se los recordara con algo civil, algo que fuera efímero, ¿sí? Que no fuera perdurable, sino que la realidad se hicieran cosas que el futuro pudiera seguir disfrutándola. Entonces de ahí es que nace la creación del Museo Pampeano por Mercedes Aldalur. Mercedes Aldalur, que es de quien estamos hablando, fue una persona que, bueno, no se casó, nunca tuvo hijos, y ¿saben a qué falleció? A casi 106 años, longevísima. Bueno, en esta sala, en la sala 6, vamos a encontrar muchos elementos que tienen que ver con la fotografía, ¿sí? O el desarrollo de la fotografía. En este caso aquí lo que estamos viendo es un visor estereoscópico. Yo me hago la canchera, pero tengo que leerlo muy despacito porque es una palabra estereoscópico que no me sale así de una. Pero bueno, esta caja de madera con estos binoculares, que uno pareciera que fuera como la cara de un robot, pareciera, ¿no? Así a simple vista, no es nada más ni nada menos que los primeros albores de lo que fue la imagen 3D o la imagen tridimensional. Este elemento, ¿sí?, que fue presentado en París,
allá por el año 1850, fue lo que encontró como un filón, ¿sí?, de un avance de la fotografía, un filón comercial, por así decirlo, como algo que encontraron como novedoso, ¿no es cierto? Y poniendo, esto se abre, la tapa, ¿sí? Y se van poniendo como cajitas con muchas fotos. Entonces uno, al mirarlo por los binoculares, toda esta secuencia de diferentes fotos da la sensación de profundidad y de alta dimensión. Así que esto es un visor que fue donado, ¿sí? Y es más o menos del año 1896. El Museo Pampeano es el segundo museo de nuestro país que tiene la mayor colección de ambrotipos y ferrotipos. Y de hecho, sí, se hizo en el año, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2014, que se hizo el Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina, que tuvo lugar acá en el Museo Pampeano, dirigida por Abel Alexander. En este caso acá lo que vemos es una réplica de cámara de daguerrotipo. Fíjense ustedes, voy a correr un poquitito para que puedan verlo mejor. Que vemos la caja de la cámara con los elementos, con las placas, ¿sí? Ahí no, ahí hay una placa, un daguerrotipo que está, digamos, como ilustrando esta vitrina. Y esta cámara de daguerrotipo fue donada por el ingeniero Bruno Lendaro, que él la construyó replicando la cámara de Jean-Luc Daguerre, y esta es la réplica exacta de esa cámara que está en un museo de Inglaterra. Esta es una cámara de daguerrotipo de 1/4 de placa. Yo les comentaba que el museo es el segundo museo que tiene la mayor colección de ambrotipos y ferrotipos, pero no así de daguerrotipos, porque el daguerrotipo era ya un avance. O sea, el daguerrotipo fue el pase de la imagen de una persona en un lienzo, que era la pintura, el cuadro, lo que veíamos antes, por ejemplo, a ver, voy para atrás, en esta sala acá, en la sala 4, fíjense ustedes que, perdón si los mareo, fíjense ustedes que allá al fondo vemos cuadros. Bueno, esa era la imagen de las personas y cómo se conocían a las personas en esa época. Después tendríamos que saber exactamente cuán reales eran esas imágenes de las personas y cuánto de Photoshop tenía en función del pintor que creaba esas obras y que las llevaba a cabo. Con el daguerrotipo se logra tener la imagen de una persona por primera vez impresa en una placa, ¿sí? Imagínense que ustedes poder plasmar esa imagen llevaba muchísimo tiempo, o sea, mucho tiempo de exposición, tenía que ser un momento correcto, la luz indicada, entonces era realmente como bastante tedioso. Pero cuando llega acá el daguerrotipo, en realidad el daguerrotipo nace en Francia en el año 1839 y recién llega acá a Argentina en el año 1842, 43. En realidad primero llegó a Uruguay, allí fue Mariquita Sánchez de Thompson a ver este invento y después llega a Argentina un poco más tarde, ¿no? Pero a partir del daguerrotipo, ya les digo, se empiezan a plasmar estas imágenes. El hecho de tener el daguerrotipo era una única imagen, no había negativos, o sea, hacemos una copia para la tía, una copia para la abuela, eso no existía. Entonces, el poseer un daguerrotipo tenía que ver con la posibilidad solamente de hacerlo en aquellas familias adineradas, ¿no? Y el daguerrotipo generalmente marcaba un momento de la vida, o sea, o se sacaba un daguerrotipo cuando había un nacimiento, o cuando había un casamiento, o cuando era la muerte. No nos olvidemos del daguerrotipo de Sarmiento, muerto, que está ahí como acomodado y colocado, que es uno de los daguerrotipos por ahí que uno más se le viene a la mente más fácilmente. A su vez, también a través del daguerrotipo se plasmaron imágenes
de estas conquistas, ¿no es cierto?, que se hacían al desierto, y muchas de las imágenes de caciques, ¿sí?, o capitanejos indios, en realidad son cadáveres, están muertos. Bueno, aquí tenemos otra cámara de foto, también de la época, muy antigua. Fíjense ustedes, los artefactos eran muebles estos. Ahí entendemos por qué la gente se tenía que ir a sacar foto al laboratorio del fotógrafo y no como no podía salir el fotógrafo a sacar fotos porque era imposible estar moviendo semejantes muebles, ¿no? Hasta que, bueno, después por allá por el año 1860, 1870, ya las carretas se empezaron a equipar de tal manera donde sí el fotógrafo pudo empezar a trasladarse, y entonces ahí ya sí se sacaba la foto en el momento, a trabajadores in situ, ¿no? Y eso obviamente a través de la fotografía se da cuenta mucho de la historia también. Bueno, aquí tenemos algo local, ¿no? El estudio fotográfico Julierat, del año 1967, que yo tengo fotos de mi abuela y de mi padre y de mis tíos y de un montón de la familia gracias a este estudio fotográfico, que era muy famoso y distinguido acá en Chascomús. Así que los chascomunenses que nos están siguiendo, muchos de ellos deben de tener guardadas fotos de este estudio. Ups, qué fotón este. Bueno, este es el original de una foto tomada a Mitre por un fotógrafo chascomunense que fue Arturo Macil. Macil, ¿qué pasaba? O sea, Mitre conocía esta zona porque de chico los padres lo habían mandado a la estancia de la familia Rosas, de uno de los hermanos de Juan Manuel, de Gervasio Ortiz de Rosas, que era el que estaba en Rincón de López. Y la familia de Bartolomé Mitre lo que quería era que su hijo, como en esa época la actividad ganadera era una actividad que se perfilaba como algo que iba a dar mucho dinero, le pidieron a Gervasio si podía aleccionarlo a Bartolomé en las cuestiones de campo, porque era un chico que no tenía ni idea de nada. Entonces, bueno, Gervasio, que no era muy amigo de las cuestiones, le dijo, bueno, sí, que venga, ¿no? Entonces lo aloja en la estancia y le hace hacer unas tareas de campo, que de hecho, la vida de Mitre, que si bien fue un acérrimo opositor a Rosas, nunca dejó de agradecerle que Juan Manuel de Rosas, le salvó la vida, y ahora les voy a contar cómo. Estando Bartolomé Mitre en la estancia de Gervasio lo manda a hacer un arreo, creo que de vacas, del otro lado del río Salado. Y el río Salado es un río que cuando crece mucho, es un río que es muy peligroso cruzarlo, y hay que saber exactamente los vados por donde cruzarlo. El tema es que Bartolomé, que no tenía ni idea, lo que hace es mandarse, por un lado, y aquí esas cosas de la sincronía de la vida, que en ese momento andaba Juan Manuel de Rosas y ve a este chiquillo tratando de cruzar el río Salado por un lugar que Juan Manuel sabía que ese lugar era peligroso. Entonces le pega el grito y le dice que qué estaba haciendo, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Entonces cuando Bartolomé Mitre le dice, mire, voy a cruzar al otro lado, y yo, no, venga, dice que yo le voy a mostrar cuál es el paso mejor, lo acompaña y le enseña cuál es la manera de cruzar el río y por qué vado, y todavía le dijo, tenga cuidado a la vuelta, no se vaya a embaucar de nuevo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes a quién le salvó la vida, ¿no? La cuestión es que Bartolomé Mitre en la estancia de Gervasio no iba ni para atrás ni para adelante con el tema del campo. Gervasio se hartó y le dijo a la familia Mitre, tomen su hijo, se los devuelvo porque este señor no sirve para nada, para cosas del campo, no va a llegar a nada porque se la pasa leyendo abajo de los árboles. Con lo cual, fíjense ustedes después quién terminó siendo Bartolomé Mitre. Bien, ya Bartolomé Mitre, después que había sido presidente de la Argentina, le pide a Arturo Macil, que era un fotógrafo muy famoso acá en Chascomús, que quería ser retratado por él.
Entonces lo manda a llamar, va a Mafil en tren, ya había llegado el tren, a su casa en Buenos Aires y le toma esta foto, ¿sí? Que es una foto en el escritorio de la casa de Mitre. Y entonces ahí vemos a un Mitre muy demacrado, ya estaba enfermo, con esta pose napoleónica, ¿no? Que era muy típica para no moverse, y con todos los elementos que se ven detrás del escritorio de Mitre. Ahora, ¿qué hizo? Cuando vuelve, ¿sí? Toma esta foto, que es el original, y había una técnica donde vos poniendo la foto en una lámpara en particular, y después ponías un lienzo en la pared, a medida que la sombra de este original se iba proyectando sobre el lienzo, se iba dibujando y luego coloreando esa foto. Eso se llamaban fotoóleo. En el Museo Pampeano tenemos una fotoóleo, tenemos esta fotoóleo. Y que les juro que si ustedes están enfrente de ese cuadro, que es gigantesco, ustedes van a ver los listones de madera de pinotea del piso, van a ver los listones de la puerta persiana, van a ver inclusive, ¿sí? el pocito tapado por un mechón de cabello que tiene Mitre, que ese pocito le había quedado de un balazo que había recibido en uno de los combates, que en realidad la bala impacta sobre una escarapela de metal que le había regalado su mujer y eso es lo que le produce un hundimiento de cráneo, no lo mata, pero eso después le quedó por vida y entonces por eso después Mitre usaba estos sombreros que le tapaba o el jopito que le tapaba ese pocito. Bueno, quien venga cuando todo esto pase al Museo Pampeano, párense en este fotolio y van a ver que es una obra de arte lo que tenemos en el Museo Pampeano, como todas estas cosas que estamos viendo. Yo bien que me embalo y no paro, perdón. Bueno, acá tenemos estas cajas fuertes de hierro, ¿sí? Cajas de caudales que tenían algunas de ellas apretando todos estos remaches, muchas veces eran la combinación, y aquellos adeptos a Piratas del Caribe, yo soy una de ellas, más de en una de las películas hemos visto estas cajas de seguridad o cajas de caudales. Bueno, aquí tenemos un tintero donde tiene 3 compartimentos para la tinta negra, la tinta roja, copiar, y ahí después tenía el portaplumas. Sillones de barberos, wow, y peluqueros. En una época, allá por la Edad Media, el barbero y el peluquero no solamente rasuraban la barba, que era obviamente una distinción, sino también se dedicaban a las ciencias médicas y a las ciencias odontológicas. Mirá vos. El barbero, ¿sí? Dependiendo si, por ejemplo, afuera en la vereda colgaba esta vacía, te estaba indicando que ese barbero podía ser también, por ejemplo, odontólogo, ¿no? Entonces, a través de esa vacía te ponías esto acá abajo y en algunos casos servía para remojar la barba, ¿no? Y facilitar el corte, pero en otros, ese barbero era también odontólogo, es decir, te podía hacer una extracción de una muela. Y hay una vitrina con unos elementos de odontología que cada vez que la gente los visita, que yo los acompañe, como que les da una cosita como diciendo, mejor sigamos. Además, después de esto, ya lo que hacían también eran, yo no sé si ustedes han visto muchas películas yanquis que las peluquerías o las barberías tenían como un cono o una pelota así con como una especie de cinta roja que iba como girando, ¿no? Así como una especie de guirnalda. Bueno, eso era mostrar que ese barbero también era una persona de ciencias, ¿sí? Y esa imagen roja en realidad se adoptó de los trapos con sangre que ponían a secar estos barberos odontólogos. Aquí tenemos otro. Todos estos objetos, ya les digo, están en la sala 6. Esta es una radiola, es del año 1924. Fíjense, un mueble. Yo cuando, por ejemplo, a los chicos les cuento que hoy por hoy en un celular tienen mínimo 2 muebles, entre ellos esta radiola y esta cámara de fotos,
y en ese celular les entra en el bolsillo y están viendo muebles, me miran con una cara de incredulidad como diciendo, ¿qué me decís, Alejandra? Bueno, aquí tenemos una licorera. Este es un objeto que yo amo profundamente, me parece precioso, es algo muy chiquitito que tiene capacidad para 4 copitas y 2 botellas. Esto se abre, los laterales también, y entonces vemos las botellas, perdón, y las copitas de licor. Y tienen todos detalles de nácar y de carey. Esta es una vitrina donde vemos muchos objetos de bronce, ¿no? Acá tenemos un samodar, que era un elemento como de reunión y que implicaba mucha calidez en este tipo de reuniones, ¿sí? Que tiene la pava con el calentadorcito. Esto es un almírez que sirve para, ¿cómo es? Prensar las semillas, ¿cómo es? Ay, no me sale, moler las semillas, perdón. Y después vemos, ¿sí? Esta lámpara de bronce con opalina. Esta es una ánfora de alabastro con bronce. Aquí tenemos una campana con el torso de mujer, una lámpara de mecha. Y esta es una tijera despabiladora que servía, ¿sí? Para despabilar las velas. El hecho de despabilar las velas era un oficio que tenían en la Edad Media las personas que se encargaban precisamente de iluminar las salas en los teatros cuando las obras de teatro dejaron de hacerse al aire libre y fueron llevadas a salas donde estas salas necesitaban iluminación. Entonces, el que despabilaba las velas era el despabilador. Y acá podemos asociar un poquito esta famosa frase de a ver si te despabilás, a ver si te encendés. Esperen que no me estoy viendo. Santi, no me estaría viendo. Aquí ya estamos en la parte externa, ¿sí? Del, ay, perdonen, toqué un botón que no debía. Aquí estamos ya en el patio externo del museo, en la parte trasera, perdonen estos detalles técnicos, esta vez la macana me la mandé yo, donde ya saliendo de la última sala, la sala 6, vamos a poder ver este paisaje, el patio del aljibe, donde vemos atrás el parque, los jardines del museo y el parque de los Libres del Sur, y donde se encuentran también trochas ferroviarias, trocha angosta, durmientes de quebracho, durmientes de hierro. Este patio del aljibe, bueno, con el aljibe como protagonista, donde se acumulaba el agua potable. Este patio en el verano y en un escenario donde el COVID todavía no sabíamos qué era, se hacían cines bajo las estrellas. Entonces en el verano no saben lo que era estar viendo cine en este lugar. Vamos a ver carruajes antiguos. Fíjense, esta sería como la Ferrari de los hacendados de la época. Y carruajes más antiguos todavía, como aquellas carretas, que servían para cruzar los vados o los ríos muy profundos. Con este paisaje, con este verde, con esta luz que más de uno desea disfrutar, vamos cerrando esta visita guiada virtual del día de hoy. De corazón les digo a todos muchísimas gracias, ¿sí? Chascomús los espera cuando todo esto pase, es decir, que en estos momentos lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y quedarnos en casa, y aprovechar 2 minutos para hacer agradecimiento, no solo a aquellos que nos están siguiendo, sino a una persona que me ayudó muchísimo en esta selección de fotos, que es la museóloga del Museo Pampeano, Manuela, un millón de gracias. Y darle la bienvenida y agradecerle, ¿sí? A una persona también llamada Leonel, que en este momento, ¿sí? Nos permite llegar desde Chascomús a la Antártida. Leonel está trabajando en estos momentos de turno en la base Marambio y me emociona mucho porque realmente llegar Chascomús a la Antártida es algo
increíble. Así que gracias, Leonel. Ya veremos cómo hacemos para llegar a los 53 que están ahí. Ya estuvimos charlando un rato. Espero que les haya gustado esto. No dejen de participar, síganos, porque así como la idea nuestra es llegar a ustedes, el poder, el hecho de que ustedes nos reciban es un mimo para el alma para nosotros desde Chascomús. Buena vida y buen fin de semana. No sé, Cande, si hay preguntas, si podemos ayudar en algo. Vale, tenemos una pregunta. A Nos ver. pregunta Norma, ¿por qué tan grandes los primeros peinetones? Tenía que ver con una moda, es decir, aparte masculino, a medida que él iba creando, empezaron a llegar también competidores, ¿no es cierto? Entonces era a ver quién imponía la novedad más grande. Y entonces, bueno, así como la profusión de ornamentación y tamaño iba marcando distinciones de clases sociales. Y se imponía la moda y todas las damas querían estar a la moda, a ver quién llegaba primero. ¿Cande? Bueno, Ale, tenemos 113 comentarios en el vivo, más de 60 personas conectadas todavía, expectantes de escuchándote, que se han quedado durante toda la visita. Todos agradeciéndote, felicitándote por la visita, por el recorrido, y tenemos gente de Azul, de La Plata, de Quilmes, de Olivos, Caballito, Belgrano, Avellaneda, de Zona Oeste, de Mar del Plata, Lomas de Zamora. Nos fuimos más lejos, a Chaco, bueno, a la Antártida. Sí, por favor. Y seguimos cruzando fronteras, tenemos gente de Guayaquil, y volvimos para acá a Adrogué y Pilar. ¿Sí? Hay gente de todos lados. Bueno, qué Así que lindo, bueno, qué lindo. agradecerles a todos, a vos, Ale, y invitarlos el próximo martes a la próxima visita guiada virtual a las 6 de la tarde aquí en Facebook Live. Suerte, los esperamos. Muchas gracias, Ale.